8 de la mañana con 10 minutos, las 8 de la mañana con 10 minutos, estamos de regreso, nueva hora de Actualidad en Infinita y conversamos esta mañana en Ahora es Cuando con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buen día. Algunos se preguntarían, mira con una cara, ¿qué hace en Santiago y no en el norte? Yo no le voy a hacer esa pregunta. Es que ya estuve en el norte. Claro, porque ya sé que estuve en el norte. Ya estuve en el norte. Ya, hablemos hace pocas semanas. Sí, a propósito de la crítica que hacía Rodolfo Carter en el norte y no estaba en el sur, sí fue parlamentario electo por el sur. Yo le pregunto, y hablando en serio, primero voy a partir preguntándole por lo que probablemente parece menos relevante, pero igual es relevante. ¿Cuánto daño le está haciendo a una situación tan delicada como la crisis migratoria y la relación con Perú el que esto se haya politizado en tiempos de campaña? Porque ayer escuchábamos alcaldes peruanos incluso decir que parte importante de la decisión del gobierno peruano de desplazar militares a la frontera tiene que ver con el anuncio de José Antonio Kast. Sí, pero bueno, todo esto se presta para las coyunturas políticas de cada país. Hoy día creo que en el Mercurio aparecen las declaraciones del canciller de Perú y que da cuenta en términos muy sencillos que esto no es ni responsabilidad ni de Chile ni de Perú. Esto es un tema que tiene que ver con Venezuela, pero más allá de eso, solo recordar que Chile tiene tomadas decisiones sobre su frontera hace bastante rato, tiene despliegue militar en la frontera desde febrero del 2023 en el contexto de la reforma constitucional de infraestructura crítica, que hay un trabajo conjunto con Perú y con Bolivia, especialmente en el caso de Perú, a su vez un trabajo de colaboración entre las policías de Perú y de Chile, que son cosas que habitualmente las personas no saben. De hecho, a mí lo que me sorprende es que autoridades políticas con responsabilidades políticas en Chile esas cosas no las sepan. Por ejemplo, usted dice el gobernador. Por ejemplo, los niveles de diálogos que hay entre las policías de Perú, la Policía Nacional del Perú con Carabineros y la Policía de Investigaciones, es una de las cosas que permite una gestión de información muy relevante para la frontera, de hecho para el desarrollo de operativos conjuntos de la frontera, no solo en materia de migración, en materia de droga, contrabando y otro tipo de temas. Lo que pasa es que sí. Más allá de la coyuntura, creo Sí. yo, y quiero ir al punto, los tiempos electorales son lo que son y lo relevante es que aquí hay un trabajo permanente con Perú. La situación hoy día en la frontera es completamente normal, lo ha sido días antes también. Estas fechas a su vez no tienen un comportamiento ni de ingreso ni de egresos anormal. De hecho, en el caso de los ingresos han caído cerca de un 67% en comparación al año pasado. Yo creo que los temas fronterizos, donde caben no solo límite y no solo migración, sino que también los temas de los delitos que se cometen en la frontera, contrabando en todas sus dimensiones, son relaciones de Estado de largo plazo, y por eso quienes postulan a la presidencia de la República, cualquiera sea esto, tienen que tener cuidado cuando ingresan en esos ámbitos, porque en eso se comprometen políticas de Estado más estables, sobre todo cuando hay países que mantienen diálogos muy estables sobre este punto, como el caso de Chile y Perú. Con Bolivia también, pese a que no tengamos relaciones diplomáticas formales, los acuerdos que tenemos con Bolivia para el resguardo de la frontera, para la reconducción de migrantes de terceros países, para compartir información sobre lo que ocurre en la frontera, también es fruto de ese trabajo colaborativo con Bolivia, que yo creo que se va a ir acrecentando también con el tiempo. Ya, solamente para despejar desde el punto de vista político, ¿no le hace un daño el que los candidatos estén de lado y lado también, al punto de que incluso ayer el gobierno tuvo que salir con la vocera Camila Vallejo a precisar algunas cosas respecto de lo que los candidatos parece que no se habían informado? Esto incluyendo a la propia candidata del oficialismo. Yo lo dije ayer, yo creo que cada uno lo suyo, creo que uno tiene que ser cuidadoso, y lo relevante en este caso son los superiores intereses del Estado de Chile, que tiene que ver con resguardar su frontera, pero mantener también las buenas relaciones y la cooperación con Perú, porque hay un tema que es clave: no hay cómo resolver los temas de migración, y especialmente cuando hay migración forzada, como en la diáspora venezolana, sin colaboración entre vecinos. No hay fórmula de trabajar eficazmente sobre ese punto. Vamos a ir a ese punto en un momento más. Ahora, si efectivamente, tal como describe usted, se venía trabajando en este esfuerzo, digamos, mancomunado en las relaciones entre Perú y además con Bolivia, pero particularmente con Perú, ¿por qué era necesario entonces crear un comité de coordinación binacional, si ya existía esa coordinación? Es que este comité existe. Ya. De hecho, este comité nace producto precisamente de la crisis que nosotros tuvimos en mayo del 2023. Nosotros hemos tenido dos crisis en esa zona, que fue junio del 2019 y mayo del 2023. Y esos comités binacionales existen. De hecho, los gabinetes binacionales también
De hecho, este año tuvimos el de seguridad. Existen entre Chile y Perú. En el gabinete este año fue de viceministros. Pero la razón fundamental de este comité en particular es porque Perú no había tomado la decisión del despliegue militar en su frontera. El presidente lo anunció para 28 provincias en la frontera con todos los países que tiene, especialmente porque hay situaciones complejas también en Perú, en la zona norte. ¿Cómo se interpreta, perdón, la decisión del Perú? En el entendido que estábamos en ese trabajo de coordinación, que Perú desplazara militares a la frontera, porque la interpretación que hace, entre otros, el gobernador de Arica, Parinacota, es que básicamente, dicho muy en simple, ahora va a ser mucho más difícil reconducir a personas que ingresaron desde Perú a Chile. No, yo no lo veo así, entre otras, porque el número es muy bajo. Estos días ya la prensa ha publicado los tipos de nacionalidad que circulan por esa zona. Además, quiero recordar que entre Arica y Tacna, el flujo de personas, o sea, para nosotros en Santiago no lo logramos dimensionar, pero eso es un flujo diario. Los fines de semana los ariqueños van a Tacna de compras a hacer actividades de esparcimiento, turismo, y a la inversa. Eso es un flujo de comercio y de turismo que es muy, muy intenso. Son 50 kilómetros de distancia. Entonces, ese es un aspecto que uno tiene que tener en consideración para ese paso fronterizo. Y lo segundo tiene que ver con la decisión interna de Perú. Perú está en una circunstancia política que es propia, que Chile tiene que saber, que por cierto respeta, y que es comprensible en la situación en que está el debate interno, pero el presidente ha anunciado su despliegue militar para las 28 provincias, para sus fronteras con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia, con Chile. Entonces, la verdad es que viendo Chile también hecho despliegue militar en la macrozona norte, la colaboración binacional en eso es muy relevante. ¿No se produjo la misma reacción peruana cuando Chile desplazó militares a la frontera? No, yo en general no. ¿Y por qué cree que se produjo entonces en Chile esa reacción? Porque yo tengo, porque ese comité es un comité de coordinación, es un comité, por ejemplo, voy a ejemplificar de uno de los resultados de la reunión del comité del día de ayer, personas que llegan sin papeles a la zona fronteriza y que han sido detectados por controles previos, que esas personas sean atendidas en el consulado de Perú que se encuentra en Arica, por ejemplo, ¿no? Que esencialmente tiene que ver con qué tipo de papeles presentan en el ingreso a Perú. Yo en este tipo de cosas hay más colaboración que discrepancia, y sobre todo en los vínculos con los países vecinos uno nunca tiene que perder de perspectiva que son relaciones entre Estados más que relaciones entre gobiernos. Ya, ahora usted dijo que la situación no ha cambiado en estos últimos días. Ayer vimos una cantidad de personas, digamos, devolviéndose, digamos, desde Chile hacia Perú y que provocó un cierto caos, algunas, digamos, choques con algunos cuerpos policiales, en fin. En Perú. En Perú, claro. ¿Eso es habitual? Entonces, para entender, si usted dice que no hay un cambio respecto a lo que ha venido ocurriendo, lo que vimos ayer en esas imágenes que mostraba la televisión y que mostraron algunos videos grabados, además con celulares, ¿es de todos los días? No, estamos hablando del número de personas, porque en esto, lo que de rato creo, la sensación que me da es que algunos desearían transmitir y el hecho de que la televisión está ahí cumple dos fines en el fondo, ¿no? Pero uno de ellos es también demostrar en cantidad a las personas de las cuales estamos hablando. ¿Y cuál es el otro fin? A mí me parece que un tema yo no me voy a meter en los fines editoriales de los medios, en el fondo, ¿no? Pero es cosa de aprender los matinales, punto. ¿No? Lo demás es una decisión editorial que es la cual a mí no me corresponde pronunciarme. ¿Pero tiene una mirada crítica respecto de cómo los medios también han cubierto este tema? A mí me parece que los asuntos de interés público, los medios tienen responsabilidades públicas, pero esa es mi opinión. Mal que mal, la legislación los regula con ese fin, pero las decisiones editoriales son decisiones de los medios. Lo que sí quiero señalar es que los flujos migratorios, las imágenes, la forma en cómo se comunican es muy relevante en Chile y en cualquier parte del mundo, la verdad. Pero el número de personas, yendo nuevamente el número de personas, el flujo de egresos es muy normal, en los números incluso más bajos de los que existen en otras épocas del año, en el fondo. Y a veces en la frontera pueden ocurrir cosas como las que se vieron ayer, sí. Completamente. Ahora, el gobernador de Arica, Parinacota, dice que el gobierno o el Estado se encuentra en una situación de negación. Habla del gobierno en particular. ¿Usted cómo interpreta que una autoridad
relevante como la que se encuentra precisamente en la frontera norte plantee eso, incluso exigiendo que el presidente Boric se haga presente y cosas por el estilo. Sí, lo que pasa es que cuando yo logro entender la inquietud del gobernador, pero ya cuando se hace tan insistente, cuando las instituciones permanentes del Estado están funcionando, cuando el presidente ha dado instrucciones a sus ministros y a sus autoridades, donde se han reunido los cancilleres, la verdad que yo creo que esto está en un contexto de campaña y me parece que por la naturaleza del tema es conveniente que cada uno lo suyo nomás. ¿Qué se hace, ministro, con los migrantes irregulares, como por ejemplo los venezolanos que hayan ingresado por la frontera peruana y que eventualmente no puedan ser reconducidos y a quienes no se les puede expulsar? Porque además tenemos esta dificultad de que Venezuela no recibe aviones. Bueno, ya a esta altura prácticamente ningún avión puede sobrevolar por advertencia del presidente Trump, pero ¿qué se hace frente a una situación como esa? Porque ahí, como dice usted, si la diáspora venezolana es muy relevante y hay un grupo también de personas a los que eventualmente habría que sacar porque no están regularizados y que sin embargo no se puede sacar. Bueno, ese es el problema que tenemos en la actualidad, ¿no? Es un número de personas que tienen ingresos irregulares, que el país, muchos de ellos a propósito de los controles policiales que se realizan, son identificados como tales, se aplica la legislación, se cursan las denuncias, se cursan sus multas y además se establecen sus obligaciones de comparecencia ante la policía y luego la tramitación de los decretos de expulsión que se deberán ejecutar al momento que tengamos la posibilidad efectiva de poder ejecutarlo, ¿no? Eso es esencialmente la matriz que nosotros tenemos hasta ahora. El número de expulsiones que el país tiene este año es mayor, por cierto, a lo de años anteriores. No tenemos inconveniente con el resto de los países, salvo en el caso de Venezuela. Pero Chile está muy atento, además, por los impactos desde el punto de vista de seguridad pública interior, ¿no? Los temas de relaciones exteriores es un asunto en el cual no me corresponde pronunciarme, pero desde el punto de vista de seguridad pública interior, nosotros hace bastantes semanas hemos venido evaluando los potenciales impactos que puede tener el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, no solo para Chile, sino en los efectos migratorios que pueda tener en la región. Chile tiene un efecto producto de esa migración que tiende a ser secundario, porque no es el primer país, por cierto, donde se produce esa migración, y eso puede tener algún tipo de impacto en el ingreso o potencialmente en los egresos, pero eso es un asunto que nosotros hemos estado estudiando con detención para efectos de estar evaluando las medidas que en cada caso se deben adoptar. Estamos conversando con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Ministro, solamente precíseme para entender bien, ¿qué rol le compete a su ministerio en temas como, por ejemplo, desalojo de tomas? Se lo pregunto porque a esta hora está teniendo el desalojo de la toma del Cerro, o una de las tomas del Cerro 18 en Lo Barnechea, cerca de 30 familias, que ha sido bastante caótico. Sí. ¿Qué rol le compete al Ministerio de Seguridad Pública en cuestiones como un desalojo o una toma? En el caso del Ministerio de Seguridad Pública es la coordinación con el trabajo de las policías. Este es un desalojo que viene a propósito de una decisión municipal porque está en un bien público. Así es. Lo suelta por el alcalde Alessandri, que dice que además está en una situación de mucho riesgo. De mucho riesgo, por eso es el argumento para desalojarlo. Y es cierto, es técnicamente... Sí, es una quebrada, básicamente. Bueno, lo que hay, que en el caso nuestro, nosotros estamos a cargo de coordinar con Carabineros el protocolo para efecto de los desalojos, que es un protocolo que está muy estandarizado ya, porque la cantidad de desalojos que se han hecho durante los últimos años es muy significativa, que tiene que ver con qué tipo de despliegue policial se realiza, cómo se ingresa en primer lugar, cómo se resguarda a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, especialmente adultos mayores, niños, niñas, adolescentes. Y la impresión que de las imágenes se está mostrando es que efectivamente ahora probablemente está interviniendo ya control de orden público porque ha habido una resistencia al desalojo. Ya. ¿Y cuán difícil es coordinar una cuestión como esa con todo el componente humano que además conlleva? Porque además también ha sido parte de la discusión de los... Yo no he conversado con el alcalde Alessandri sobre este punto. La mayoría de la experiencia que nosotros tenemos en desalojo provienen de sentencias judiciales, donde hay mandatos de la Corte que son colectivos, por el caso de la toma de San Antonio o similares, y hay protocolos de intervención que regularmente son coordinados a partir de la delegación. La delegación acá también tiene un rol. ¿Por qué? Porque esencialmente los desalojos requieren de comunicación previa. En segundo lugar, de comunicar a las personas que hay un lugar transitorio donde ellas puedan ser relocalizadas. En tercer lugar, una evaluación social de esas personas para eventualmente si son potencialmente o son beneficiarias de alguna prestación social.
Y por último, una comunicación con el dueño, porque una vez que comienza el desalojo, lo que debe proceder a su vez es la demolición y el cierre, en el fondo, ¿no? La diferencia es que este caso es un bien público. Nosotros, una experiencia similar a esta, sin mayores resistencias, pero que fue importante, fue lo que se hizo en los desalojos que llevó a cabo la Municipalidad de La Florida. Ministro, casos como esto, ojo, en los desalojos que hemos tenido en el último tiempo, yo no tengo registro de uno similar, o sea, con estos niveles de resistencia. Sí, que es muy potente y está teniendo lugar a esta hora, cuyas imágenes por lo demás están mostrando algunos de los matinales a esta misma hora. Ministro, lo voy a llevar a otro tema también que cruza su ministerio, ¿no? Que es el de la violencia que se ha generado al interior de establecimientos. Vimos el día viernes lo que ocurrió en el Instituto Nacional. Yo sé que usted se ha expresado sobre esto. Ahora hay sospecha de que aquí participaron adultos. Déjenme preguntarle cómo se puede abordar un tema que parece ser un fierro caliente que nadie logra tomar. No es que no lo quiera tomar, sino que no lo logra tomar por la complejidad que representa, ¿no? Para que no siga ocurriendo, o al menos logremos minimizarlo, porque pareciera que en ciertos momentos del año termina desbordado. A ver, en esto quiero hacer como 3 énfasis. Uno de ellos es en seguridad, pero quiero dar un paso antes. Nosotros podemos venir cerca de 2 décadas con esto. Así es. Ahora, es verdad que... Y ha sido incremental. Claro, ha sido incremental, eso lo voy a decir. Y ha sido incremental. Ha sido incremental. En segundo lugar, entre medio, no solo la violencia interna, sino que los medios que se han ido utilizando son cada vez más violentos. El tema de Molotov es muy evidente. Y lo tercero es que ya se ha atentado contra la integridad personal de personas que tienen responsabilidades educativas dentro de los establecimientos, en el caso de los profesores. El roceo de encina es un atentado directo a la integridad personal, con riesgo de vida por lo demás. Lo segundo es que sobre los hechos que ocurren en los liceos emblemáticos, nosotros hemos normalizado algo que me parece increíble, en el fondo, ¿no? Hemos normalizado que tengamos que tener unidades de control de orden público, carabineros fuera de los establecimientos educacionales para contener las salidas de algunos que lo que hacen es esencialmente lanzar estos artefactos incendiarios contra terceros. Cuando usted dice que le parece increíble que lo hayamos tenido que normalizar, quiero entender bien, lo que a usted le parece increíble es que no hayamos sido capaces de encontrar una solución distinta al punto de que finalmente la única opción que nos queda es esa. Efectivamente, o sea, aquí lo que hay es que pareciera que la forma de resolver esto es teniendo carabineros fuera de esos colegios, lo cual es completamente anormal. En el camino a la discusión, entonces, fuimos muy severos con la modificación de la reforma legal, ¿no? Seguro que fue la discusión durante la administración del presidente Piñera, pero esto ya ha accedido a todo eso, en el fondo. Entonces, el problema estructural que tenemos, y yo en esto he sido bien enfático, uno, el Ministerio de Seguridad considera que esto es un tema estructural y no cada liceo en particular. Segundo, que se han interpuesto una cantidad muy significativa de querellas por hechos de estas características, desórdenes, incendios, uso de artefactos explosivos y todo. ¿Se han obtenido condenas? Sí, a menores de edad. Ok. ¿Se han realizado investigaciones más estructurales? La verdad es que no. ¿Por qué no se han realizado investigaciones más estructurales? Una de ellas tiene que ver en que en los casos donde se han interpuesto querellas, muchos de los testigos prefieren no declarar, y la otra, que es nuestra opinión, y que nosotros se la hemos compartido al Ministerio Público, y que nosotros creemos que los incidentes que ocurren dentro de los establecimientos emblemáticos no pueden ser analizados aisladamente, sino que tienen que ser analizados como un macroproceso. ¿Por qué? Porque en opinión del Ministerio de Seguridad, esas son actuaciones concertadas, coordinadas y además patrocinadas por adultos. Entonces, la única manera de abordar esto, cuando ya está superado el régimen disciplinario de las escuelas, cuando la idea de que puro control policial es que va a contener este tipo de situaciones, es un mecanismo de persecución penal un poco más estructural, que además no solo apunte a quienes participan, que son habitualmente menores de edad, sino que esencialmente también se investigue y se lleve a cabo la persecución de aquellas personas que son adultos, que se encuentran detrás de ellos y que terminan por coordinar y promover. ¿Quién financia esos medios? ¿Cómo se coordinan? ¿Por qué en determinadas fechas?
que son aspectos relevantes. La inteligencia policial tiene información, por cierto, eso permite la distribución policial en determinado tipo de eventos, pero lo clave en esto es la persecución penal un poco más estructural. ¿Quiénes son esos adultos? Esos adultos son apoderados, exapoderados, exalumnos de esos establecimientos. Cuando usted dice la persecución penal, para entender bien, para ver cómo uno puede empezar a intentar solucionar este problema, ¿qué es lo que debería cambiar del que hoy día no ha cambiado? Yo creo que es mirar estos casos, que es la manera que yo creo que lo está enfocando hoy día el fiscal Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte, es no analizar la situación de cada establecimiento, sino que analizar el conjunto de establecimientos. O sea, una especie de macroproceso, no lo que sucede en el Instituto Nacional, no lo que sucede en el INBA, sino que son hechos que están ocurriendo, que se encuentran interrelacionados por sujetos que terminan por promover violencia dentro de estos establecimientos. Y a mí me parece que es clave eso, porque los medios educativos de disciplina educativa se han realizado, sí. 2, la intervención policial ha estado permanente, sí. Nos falta una persecución penal más estructural, porque el resto de los aspectos, especialmente lo que tiene que ver con la gestión educativa interna, no solo está superada, creo que los hechos no son proporcionales a los medios que se pueden utilizar ahí. ¿Y por qué importa? Importa porque además son instituciones que se han degradado. Es un fenómeno que hemos llevado demasiado tiempo, y yo creo que a esta altura hay pleno acuerdo que esto dejó de ser un asunto de convivencia escolar. Y lo último que quiero decir es que lo que hay ahí no es delincuencia recreativa. Esa gente de vestido de overoles blancos tirando bombas molotov no son tipos que están aprovechando la ocasión para ejercer esa situación. No, son actividades planificadas de grupos antisistema. Y eso está muy documentado, el tipo de perfil de sujetos que están cometiendo este tipo de actos. Una última pregunta, ministro. Sentado en esa misma silla hace algunos días, el fiscal nacional Ángel Valencia acusaba una alta carga de trabajo, pero pocos recursos para el Ministerio Público. Decía, nos falta el aire. ¿Cómo lo mira usted, considerando lo relevante que es como brazo para el combate a la delincuencia el Ministerio Público? El Ministerio Público, de la persecución penal. El Ministerio Público, si uno suma, nosotros estamos a la espera y hemos pedido que el Congreso le dé prioridad a despachar el proyecto de ley de fortalecimiento. La frase del fiscal nacional tiene que ver con que buena parte del apoyo en personal, casi 1.000 funcionarios, y de recursos adicionales para el Ministerio Público, dependen que el Congreso despache el proyecto de ley de fortalecimiento, que está ahora en la Cámara de Diputados, que es un proyecto que presentó el gobierno, y nosotros lo que le hemos pedido a la Cámara es que lo pueda despachar. Para nosotros es bien relevante que se despache ese proyecto para poder consolidar el plan que se ha trabajado con el Ministerio Público. Si usted toma los recursos del plan de fortalecimiento más supraterritorial y otros recursos adicionales, desde el punto de vista institucional, de las reformas institucionales o fortalecimientos institucionales, el Ministerio Público va a ser de las instituciones que va a haber recibido más recursos durante esta administración. Ahora, nosotros también debemos mantener una distribución equilibrada para que funcione el resto de la articulación del sistema, que son en el caso de las policías, ¿no? Que son los recursos adicionales que se han entregado en seguridad. Pero para nosotros es clave, precisamente para lograr la eficacia de la persecución penal, despachar el proyecto de fortalecimiento. El Ejecutivo ha mantenido la urgencia sobre ese proyecto. Yo creo que hay acuerdo transversal. El Congreso, y nosotros compartimos eso, despachó primero la supraterritorial, la Fiscalía Supraterritorial, pero este proyecto nosotros necesitamos despachar antes del término de este proceso legislativo, porque es precisamente el oxígeno que necesita el Ministerio Público. Ahora sí, la penúltima pregunta, ministro. A propósito de lo mismo, de mayores recursos también para los estamentos que están combatiendo la delincuencia, y por lo tanto su correcta utilización también, porque ahí hay un elemento bien relevante. Ayer conocimos la condena de 17 años al ex director de la PDI, Héctor Espinosa, entre otros por malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público, lavado de activos. ¿Cuánto ahínco se le está poniendo precisamente en la correcta utilización de los recursos públicos? Bueno, el caso del exdirector Espinosa es bien emblemático, es una sentencia bien severa, es una sentencia, yo lo leí ayer, muy meditada por parte del tribunal, y es severa desde el punto de vista de la pena, es severa desde el punto de vista de cómo evalúa los hechos, y yo lo dije ayer, me parece una sentencia ejemplificadora. Yo, Juan Manuel, creo que el gran desafío que tiene el país hacia adelante en materia de seguridad es la gestión pública en materia de seguridad.
O sea, el Estado de Chile ha dictado una cantidad de leyes muy significativa, más de 70, pero sobre todo ha desatado nudos que han demorado décadas en desatar en materia de seguridad. Y esas son buenas noticias. La actualización normativa que el país ha tenido ha sido muy relevante. La segunda, hemos fortalecido instituciones. Y la tercera, hemos aumentado los presupuestos en materia de seguridad. Pero nada de eso sirve si usted no tiene resultados. Y para que usted tenga resultados, lo que necesita es que las instituciones actúen integradamente y tengan un mismo propósito, que son tener impacto en el fondo. Y para eso necesita gestión pública en materia de seguridad. El gran desafío de la instalación del Ministerio de Seguridad es permitir eso. O sea, para que usted pueda avanzar en materia de seguridad necesita Estado ágil. Y eso implica trabajo integrado, sumar recursos, evitar los silos institucionales, y yo creo que en eso se ha avanzado de un modo muy significativo. Entonces, en la perspectiva, no solo es necesario que los recursos destinados no se ocupen en situaciones ilícitas, sino que se alineen respecto de los resultados y los objetivos públicos que se persiguen. Y los objetivos tienen que ver con impacto. Reducir delitos violentos. Chile tiene dos objetivos para el mediano y el largo plazo en materia de seguridad, que son reducir sus delitos violentos y, en segundo lugar, reducir el índice de temor. Por eso para nosotros la política de seguridad pública, el reducir temor es una variable que el Estado y su autoridad en seguridad tienen que observar. Ministro, muchísimas gracias por venir a conversar esta mañana. No, por favor, muchas gracias. Me guardé la última pregunta. ¿Qué hace después del 11 de marzo? Ya, ahí me la contestan comerciales. Gracias, ministro. Y ella sé que va a hacer además un podcast. Ya, Así es. Gracias, ministro. Buen día. Luis Cordero esta mañana con nosotros, 8:30.